Salmo 119, justamente cuando uno piensa en Salmo 119, piensa que vamos a leer completo. Salmo 119, un solo versículo, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Sin embargo, es un salmo que si usted lo divide y lo podemos estudiar, es un salmo pero preciosísimo. Porque todo lo que ese Salmo 119 hace es exaltar la palabra de Dios. En todos lados de esa palabra siempre está hablando de tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, tus dichos, tu palabra. O sea, todo el tiempo es exaltando la palabra del Señor y el efecto que tiene la palabra del Señor en el ser humano y en la creación. Pero voy a leer solamente un versículo, el versículo 92, no tiene mucho tiempo, pero por lo menos el tiempo que tengamos. Salmo 119, versículo 92 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Ven sentarse. Mientras están sentados, voy a leerlo de nuevo. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Primero que todo le quiero dar las gracias a Dios porque el día 22 de junio me gradué del instituto. O sea, para la gloria y la honra del Señor, se me dio lo que se me dio de verdad y lo debo todo al Señor. Y yo me aseguré de decirlo porque se me dio la oportunidad de ser presidente de la clase de la banda y dar el mensaje del presidente, pero aproveché entonces para dejarles saber que lo que yo había aprendido ahí era ya lo que yo me había enseñado hacía 8 años y medio, o sea, que Dios se llevó toda la gloria como quiera que fuera. Y de verdad le doy las gracias al Señor, le doy las gracias al Señor por lo que fueron ese día, por la familia mía que siempre estaba ahí. Y eso es lo que yo siempre pensé en ese momento. Cuando vi lo que estaban ahí, que era la familia de León, y que también estaba la pastora y estaba el hermano Gabriel, ¿saben lo que me acordé? El día que me sentenciaron a mí a 10 años, que los que estaban eran ellos mismos. La misma familia, pero más pequeñitos algunos de ellos, y la pastora y el hermano Gabriel. Y de verdad, ellos fueron ahí en representación de toda la congregación. Para que cuando ellos van a un sitio y ellos apoyan a uno, o ellos le hacen a uno algún obsequio, lo hacen siempre en nombre de la congregación completa. Y eso fue lo que pasó ese día. ¿Sabe? Le doy las gracias al Señor por todo ello, por haber estado ahí. Le doy las gracias al Señor y le pido disculpas a la hermana Zayda, porque el domingo yo iba de aquí directamente después del culto, iba a Río Grande, a un beso que está en Río Grande. Y ella me dice, ¿para dónde vas? Yo le digo, me tengo que ir, voy a predicar a una iglesia. Y era para traerme el bizcocho de la graduación. Y de verdad eso para mí fue grande y de verdad ahí me puse como yo, wow. Pero por lo menos le daba un pedacito con la hermana Aida, con la hermana Héctor, que me lo dejó con la hermana Aida y me dejó pero un pedacito. Y una mala cosa. Y a mitad, en el mismo centro donde estaba el virrey, que quiero dar gracias al Señor. Y no lo había hecho anteriormente en otro testimonio, porque quería aprovechar la oportunidad que tuviera para expresarme delante de ustedes, no en una casa, sino aquí en la misma congregación y pues se me dio la oportunidad. Así que le doy gracias al Señor por eso. Pero hoy en el capítulo de hoy, Salmo 119, versículo 92, es un salmo pero súper preciosísimo. Es un salmo que está dividido en 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versos. Y cada uno de ellos se divide de 8 versos a 22 estrofas por una razón. Y es que el libro de los hebreos tiene 22 letras en su alfabeto. Nosotros tenemos un poquito más, tenemos 26, pero ellos tienen 22 letras en su alfabeto. Y cada una de esas estrofas, 8 versículos, están escritos de una forma que cada letra en el original empieza con la A. O sea, en nuestro calendario sería la A. Después de eso, los del 9 hasta el 16 sería con la B, en el idioma de nosotros. O sea, en el hecho sería, por favor, alfa, pero no fue alfa, beta, guinea. Pues cada una de esas letras, de esas 8 versículos primeros, están escritos con el alfa, que es en el griego, por supuesto, pero eso sería Aleph. Pero es más o menos lo mismo, Aleph, beta, guinea, es lo mismo que más o menos en el griego. Pues está escrito de esa manera, y todo lo que hace es exaltar la palabra del Señor. En todo momento, ahí le sacamos los versículos del 9 a 11, donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes apartarme de tus mandamientos. O sea, siempre está hablando de la palabra, mandamientos, los dichos, y ahí también sacamos otro versículo más, que es el versículo 5, que es bien famoso. Lámpara es a mi pie tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, que si cogemos este capítulo completo y lo tomamos verso por verso, palabra por palabra, lo que tendremos aquí es una literatura riquísima en cuanto a la